de la RT 46. Bueno, muestra en principio en dos partes, la primera de los considerandos y de los vistos de la resolución y de los antecedentes que han guiado a estas modificaciones, y después en la segunda parte de la norma, concretamente el nuevo texto de la RT 22 y modificaciones a la 17, norma general de evaluación, y a la 9 de exposición. El nuevo texto de la RT 22 tiene 10 puntos en concreto. Los primeros trata el objetivo, el análisis de la actividad agropecuaria, o de los conceptos de actividad agropecuaria, el alcance de la norma y el ámbito de aplicación. Está desarrollado en esos puntos que vamos a analizar. Y en el punto 5 toma determinadas definiciones que después tratan el texto de la norma, son 17 definiciones en particular, y algunos ejemplos, dividiendo cuándo se toma el activo biológico, cuándo se consideran productos agropecuarios y cuándo esos productos agropecuarios tomados por la industria dejan de pertenecer al ámbito o a la norma de la RT 22. El punto 6 habla del reconocimiento de la norma, y los principales son el punto 7 y el punto 9, los de medición y los de exposición, que vamos a tratar con un poquito más de detenimiento. El punto 8 de otros aspectos, concretamente se refiere a cuestiones referidas a ventas a términos de grano, y en algunos puntos de subsidios, el tratamiento que se le debe dar, y en el punto 10 la puesta en vigencia. Entonces la idea es desarrollar este texto de la norma, ver las partes controvertidas donde encontramos diferencia de aplicación y analizarlas con todos ustedes. Bueno, el objetivo persigue esa amplia definición, definir criterios de medición y pautas de exposición, aplicar los activos biológicos generados y utilizados en la actividad agropecuaria. Y acá lo primero que señalamos es esta cuestión: activos biológicos generados y utilizados no es una feliz expresión. Debería haber dicho activos biológicos generados y adquiridos utilizados en la actividad agropecuaria, toda vez que parecería dejar de lado aquellos, por ejemplo, reproductores que un productor compra para destinarlo a la actividad agropecuaria. En definitiva, son tanto los que generan la propia actividad por la producción en sí misma, sino los que adquiere como activos biológicos para continuar el desarrollo de la misma. Y habla de utilizados y aquello destinado a la venta, con lo cual hace una dualidad, una división que después se traduce en los criterios de medición. Los productos utilizados van a tener un tratamiento en la forma de medirlos, y los que destinan a la venta, otras alternativas. Como también dice, los productos agropecuarios obtenidos en el momento de la cosecha, recolección, obtención o faena. Esta cuestión la discutimos en su momento con el proyecto de resolución, el proyecto de modificación de resolución, toda vez que entendíamos que la faena es un proceso industrial. Es decir, cuando el animal se destina a faena, ya sale del ámbito del productor y forma la primera parte o el primer proceso de la posterior procesamiento de la carne. Sin embargo, fue mantenida en el texto de la norma, y esto genera algunas controversias en cuanto a la determinación del producto agropecuario de las actividades animales, porque se va a considerar que el producto agropecuario recién se da en el punto de faena. Esto va a dar una divergencia que después nos vamos a referir a la misma. Y habla sobre los resultados atribuidos a la producción agropecuaria, cuyos componentes principales, como dice allí, son los resultados generados por la transformación biológica, un aspecto mucho más amplio que el crecimiento vegetativo. La transformación biológica habla también sobre la calidad del producto encontrado, sobre las mediciones de proteína, por ejemplo, que puede tener un cultivo, que debe ser capturado por la información que brinda el resultado final. El segundo punto habla sobre actividad agropecuaria. El concepto producir bien económico a partir de la combinación del esfuerzo del hombre y la naturaleza. Favorece la reproducción, mejoramiento, degradación y crecimiento de plantas y animales, e incorpora una aclaración que en su momento sugerimos hacer, que la intervención del hombre en la actividad
implica que la cosecha, recolección o obtención de recursos no gestionados previamente no constituyen actividad agropecuaria. Esto deja fuera de lado todo lo que sea actividades extractivas, por ejemplo, la pesca en río, la pesca en alta mar. Si bien trata bienes biológicos, el hecho de que no estén gestionados con anterioridad su desarrollo y evolución no corresponden a aplicar en la actividad agropecuaria. Lo mismo que la tala de bosques no implantados. El punto 3 se refiere al alcance de la norma. Allí se refiere a los aspectos de activos biológicos. Insiste nuevamente con productos agropecuarios encontrados o cosechados, recolectados o después del punto de faena. Productos agropecuarios controlados por su productor y destinados a su venta o utilización posterior como insumo en la producción. Esa es una novedad que aplica la norma, porque antes quedaban fuera de lado todo lo que el productor generaba como producto agropecuario y lo utilizaba en su propia producción, como semillas de propia producción o pastura que generaba para alimentación de los animales. Y agrega también incluyendo aquellos en instalaciones de terceros sin vender. Esto es, cuando el producto se entrega a planta de tercero y aún no se cerró la venta, como por ejemplo la entrega de cereales, esos productos siguen estando dentro de la órbita de la RT22 y tienen que ser tomados como propios por el productor y evaluados con las consideraciones de esta norma agropecuaria. No contempla, y se sacó lo que antes establecía como una posibilidad de amortizar el suelo, a la tierra agropecuaria, que ahora se evalúa exclusivamente por las normas generales de la 17 o la 41, y los productos luego de cosecha, recolección o faena que no estén contemplados, que no estén controlados por sus productores. Una vez que se vendió el producto, claro está, sale fuera del ámbito de la RT 22 y pasa a ser parte de la materia prima de la agroindustria. En el tema de la tierra agropecuaria, si bien establecimos alguna sugerencia respecto de mantener la posibilidad de informar en notas los estados contables de su degradación, cuando existe un mal uso del suelo, no fue tenido en cuenta. Sin embargo, esta es una realidad que está ocurriendo. Esto lo tomé de una publicación de hace un par de años sobre cómo están afectando la erosión en los campos argentinos. Y antes, al menos existía en nuestras normas contables un avance respecto de hacer un llamado de atención, por así decirlo, de lo que estaba pasando con el factor suelo si este no se mantenía en forma sustentable a través de los años, por prácticas que evitaban este problema de erosión. Sin embargo, como dijimos, fue sacado de lado y nada dice respecto de este tema la norma contable. Bueno, el ámbito de aplicación, entes que desarrollan actividad agropecuaria, incluyendo aquellos que producen bienes con crecimiento vegetativo, aplicando tecnología que hacen un uso menor o nulo de la tierra. Por ejemplo, todos los cultivos hidropónicos o las piscifactorías de siembra de peces, a pesar de que no hacen uso de la tierra, son actividad agropecuaria porque gestionan bienes biológicos. Y entes que desarrollan actividad agropecuaria. Podemos tener una empresa que hace turismo rural, no dedicado específicamente a actividad agropecuaria, y a pesar de tener activos biológicos, ellos no entran dentro de la medición de la RT22, dado que el ente principal no realiza actividad agropecuaria. Las definiciones abarcan 17 conceptos, algunos de ellos los vamos a enumerar en forma rápida, porque vamos a detenernos en los que crean controversias, como dijimos, más un cuadro con 17 ejemplos de activos biológicos, productos agropecuarios y compostería a ellos. Los primeros, la primera definición habla sobre activos biológicos. Activos biológicos son plantas y animales productores o generadores de actividad de productos agropecuarios utilizados en la actividad agropecuaria. Y pueden estar en desarrollo, en producción y terminado. Desarrollo es aquellos que no han alcanzado todavía el estadio en el cual entran en producción cuando ya están generando productos agropecuarios, y los terminados, los que se van a destinar a la venta, o a su vez, como dice la norma,
transformado en producto agropecuario. La norma dice, un activo biológico puede ser transformado en producto agropecuario. Uno está pensando, por ejemplo, en una vaca que tiene un ternero, y ese ternero es un desprendimiento del activo biológico, por el cual es un producto agropecuario. Claramente es un producto agropecuario. Bueno, una de las divergencias a las que nos referimos habla que no, que todos los animales, mientras estén vivos, son activos biológicos en desarrollo, en producción determinados, y así deben exponerse al nuevo rubro. Tienen que ser excluidos de productos agropecuarios. A nuestro juicio, la posibilidad existe. ¿Y cuál es la diferencia? Que los productos agropecuarios tienen que ir todos al rubro bienes de cambio. En cambio, los activos biológicos aparecen en un nuevo rubro. Esta es una primera disyuntiva que tenemos entonces al hacer nuestros estados contables. Si es que la producción de terneros o terneras, de lechones, de pollos, como producto final que tengamos en una determinada actividad, lo colocamos dentro de bienes de cambio o de activos biológicos. Insisto, algunos autores piensan que, tomando el concepto de que el animal muerto recién es un producto agropecuario, cuestión con la disentimos totalmente, y por la forma en que está redactada la RT22, tienen que ser exclusivamente activos biológicos. No se trata de una cuestión de medición, de evaluación. Todo va a ser evaluado a precio de mercado neto. Sin embargo, es una cuestión de exposición, si lo ponemos dentro de bienes de cambio o dentro de activos biológicos. De las dos maneras, la alternativa que nos da la RT22 son válidas. ¿Por qué? Porque basándonos en el concepto de que un activo biológico terminado puede generar productos agropecuarios, estamos basándonos en ese punto la posibilidad de mostrar dentro de bienes de cambio a nuestros terneros destetados, a los productos animales que, aún siendo vivos, son productos finales de la actividad. Y la otra posición es tomarlo directamente como activos biológicos y exponerlo así únicamente en el nuevo rubro de estados contables. Ya me veo la explicación que le tenemos que dar a los bancos respecto a este tema, de por qué una empresa ganadera nos está mostrando bienes de cambio, bienes para comercializar. Pero bueno, esto seguramente vamos a tener que pedir a Federación que respecto a ese tema se expida a los efectos de no dejar cuestiones indefinidas respecto a este tema. En definiciones, acá, bueno, pusimos ejemplo de activos biológicos, plantas y animales en cada una de ellas, en los distintos estadios, en desarrollo, en producción y terminados, para visualizar dónde clasificaríamos cada una de estas alternativas. Respecto de animales reproductores, la quinta definición, son machos y hembras destinados a la procreación de nuevos individuos desde su categorización como tales por la entidad. ¿Qué significa esto? En una actividad de tambo, la vaca en producción es claramente un bien reproductor. Esto nos obliga a evaluarlo a costo de reposición. Las vacas de cría que están en producción son reproductores, los toros machos de una actividad ganadera en una actividad de cría son reproductores. Pero ¿qué pasa con los animales que están evolucionando para ser reproductores? Por ejemplo, las terneras que se retienen en la actividad de cría, o las vaquillas o las vaquillonas de la actividad de tambo. No son reproductores porque todavía no están categorizados como tales por la entidad. Con lo cual, a mi juicio, corresponden ser tratados a valor de mercado y evaluados a un valor de salida, no a un valor corriente de entrada como exige la norma para los reproductores. ¿Y por qué? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es lo que me sustenta esa posición? Decir que todavía no están categorizados como tales. Y mientras están en crecimiento, la empresa los puede vender o destinar como reproductores finales. Es decir, una actividad de cría puede estar vendiendo terneras que tengan exceso o vendiendo vaquillones en exceso, y eso claramente no lo va a destinar como reproductores finales. Otra dualidad, otra alternativa de exposición que, bueno, hasta que no tengamos en claro con algunos ejemplos o con algunas cuestiones de interpretación contable que haga Federación, vamos a seguir en la duda sobre una clasificación u otra. El punto 6 habla de contrato oneroso, solamente explica en contrato oneroso que son los costos
inevitable de cumplir con una obligación que conlleva y exceden los beneficios económicos que se esperan recibir. Esto se aplica después en el punto 8 con los contratos de venta a futuro. En el punto 7, desarrollo biológico, lo clasifica o los conceptualiza como proceso de crecimiento, degradación, producción y procreación. Y allí hace una distinción sobre el momento en que tienen que medirse cada uno de estos desarrollos biológicos, en una etapa inicial y en una etapa posterior. Esto trae diferencias de mediciones, porque los bienes biológicos que están en desarrollo no se han transformado todavía en productos agropecuarios o en activos biológicos finales, sino que están en una etapa inicial de ese desarrollo, tienen que medirse a costo de reposición. En cambio, si está en una etapa posterior, cuando se puede hacer una identificación, una evaluación o una medición de ese desarrollo, tiene que evaluarse a un precio de salida. Bueno, en los ciclos productivos, esto no está en las definiciones, pero básicamente y concretamente un proceso productivo se da cuando hablamos de procesos terminales, aquellos que con el corte, tala, cosecha, recolección, distintos nombres tienen en la actividad, fundamentalmente en plantas, generan productos agropecuarios, y los procesos continuos tienen la particularidad de generar especies que van a retroalimentar el proceso y el ciclo de producción. Claramente se dan los ejemplos en la actividad animal, donde una actividad de cría genera animales, terneros machos y terneras hembras. Las hembras van a continuar el proceso reemplazando, a medida que cumplan los ciclos biológicos, a las vacas que están en producción y salen por haber terminado el ciclo. Entonces, aquellos ciclos continuos vamos a tener que recurrir a cortes anuales al efecto de cuantificar el proceso de producción. En los terminales es mucho más sencillo hacerlo. Al momento de la cosecha, multiplicar la cantidad física recolectada por el precio de mercado, y eso nos va a dar el valor de la producción. Las definiciones continúan tratando a los gastos estimados en el punto de venta. Prácticamente habla sobre los gastos de comercialización y exceptúa los fletes. Los fletes están implícitos en el concepto de valor razonable, que vamos a mencionar con posterioridad. El valor razonable, ¿qué significa? El precio de mercado menos los fletes de llevar ese producto al mercado. Ese es el valor razonable. Y la norma utiliza el valor razonable neto de gastos en el punto de venta. Entonces, llegamos al mismo valor de nuestro valor neto de realización, pero por una vía separada. Valor razonable, valor de mercado menos costo de flete. Y luego a ese valor restarle los gastos en el punto de venta, que como se conceptualiza como gastos de comercialización vinculados con las comisiones, gastos de feria, etcétera, en el punto de venta. El concepto de mercado activo establece, más que un concepto, condiciones para que sea un mercado activo. Deben ser productos homogéneos, pertenecientes al mismo género de especie. Es mucho más amplio el concepto que viene fungibles que pueden ser intercambiados entre sí con otros de la misma especie. Compradores y vendedores suficientes. Y dice, es decir, que haya transacciones cercanas a las mediciones. Bueno, este es un problema. ¿Cuándo es una cantidad suficiente de compradores y vendedores a los efectos de conceptualizarlo como mercado activo? En definitiva, después, no es lo mismo decir que hay vendedores suficientes cuando hay transacciones cerca a las mediciones contables. Me importaría, en todo caso, la cantidad de compradores y vendedores que hay mientras haya transacciones cerca de las mediciones. Es otra contradicción en cuanto a la forma en que está redactado. Y después que los precios sean conocidos por los entes. Únicamente con el hecho del conocimiento del precio de mercado, el precio de transacción, daría la calidad de mercado activo. En definitiva, ¿cuándo se conceptualiza un mercado activo? Y prácticamente la mayoría de los bienes transables lo tiene. ¿El mercado activo debe ser el principal? ¿Debe ser el más ventajoso para el productor? No, donde habitualmente hago entrega de la producción,
en la medida en que haya fluidez en ese mercado de operaciones de compra y venta, puede considerarse un mercado activo. El otro punto de las definiciones habla sobre obtención de productos agropecuarios, separación de un activo biológico o la interrupción de su proceso vital. Acá estamos mezclando los dos conceptos de los cuales hablábamos anteriores. Un producto agropecuario entonces puede ser la separación de un activo biológico, el ejemplo de los terneros que mencionábamos recién, o puede ser también la interrupción de su proceso vital una vez que muera. Esta indefinición en la redacción de la norma es lo que lleva a las posiciones ambivalentes sobre conceptualizar un producto agropecuario como bienes de cambio o bien como un activo biológico. El punto 13 de plantas productoras determina que son aquellas plantas vivas que permiten obtener productos agrícolas y pone 3 condiciones para considerar que una planta sea productora. Se espera que produzca durante más de un periodo, o sea, no es una producción de corto plazo, con lo cual excluye todos los cereales y oleaginosas. Los cereales y oleaginosas, todas las plantas que producen durante un año y ellas mismas se transforman en producto agropecuario, no son plantas productoras. El concepto de planta productora viene más por aquellas que permiten extraer frutos en más de un periodo anual. Tienen asimismo la probabilidad remota de ser vendidas como productos agrícolas, salvo ventas incidentales de raleo y poda. Raleo y poda se aplica en las actividades productivas de plantas frutales, así que la norma se refiere más a ese tipo de plantas en desarrollo, y no son aquellas que se esperan sean cosechadas como productos agrícolas. En definitiva, parecería que plantas productoras son solamente aquellas que están destinadas a generar frutos en forma plurianual. Se excluye, por lo tanto, a las plantaciones de bosque. ¿Por qué? Porque un árbol, una vez talado la madera, se va a convertir ese árbol en un producto agropecuario, con lo cual no es una planta productora. ¿Y esto para qué lo pone la norma? Para diferenciar aquellas plantas productoras generadoras de frutos que se tiene que evaluar al costo original. En cambio, si no es una planta productora, se tiene que evaluar a precio de mercado. Bueno, algunos ejemplos de plantas productoras, algunos ejemplos de plantas que no son productoras, y hemos puesto ahí, dentro de los cultivos industriales, a la caña de azúcar, que en nuestra región y en Tucumán, en el norte de nuestra provincia, se da como una explotación. ¿La caña de azúcar es entonces una planta productora o no? Da productos durante más de un año, pero ella misma se transforma en un producto agropecuario con último corte, por el cual no se conceptualiza como planta productora. Y nos encontramos con la obligatoriedad de medir esa planta en crecimiento, que se corta, se cosecha todos los años, parte de ella, y que rebrota y sigue produciendo el próximo año, aplicando alguna técnica para medir cuánto vale esa planta en producción que va a durar más de un año agrícola. ¿Perdón? El pecan. Planta productora. Planta productora. Bien, otro ejemplo de planta productora. Y lo que nos podemos encontrar dudas son respecto de qué hacemos con los cultivos de cobertura, pasturas implantadas, verdeos o cultivos para ensilar. En ese caso, para mí, en todos ellos son plantas no productoras. Los cultivos de cobertura se utilizan como abono natural de la tierra, no tienen en definitiva un precio de cosecha. Las pasturas implantadas son aquellas pasturas plurianuales, duran más de un año de producción, pero ellas mismas se convierten en producto agropecuario. ¿Cómo debemos proceder respecto de estas pasturas implantadas? Y bueno, el costo de implantación va a ser costo del periodo y vamos a tener que valorizar esas pasturas a través de un flujo de fondo descontado durante la vida útil que genere esa pastura durante el tiempo de producción. El verdeo es de más de corto plazo, puede ser una avena o puede ser un sorgo, como es un cultivo anual,
es mucho más fácil su medición a precio de mercado hasta el momento en que se utiliza o se recolecta. Los cultivos para ensilado son aquellos que no alcanza la planta a terminar su periodo de madurez, se corta, se hace una materia verde y se embolsa normalmente para darle alimentación a los animales. Tampoco es una planta productora y debemos buscar en todo caso el valor que genera en términos de raciones para los animales y cuantificar a un valor de mercado ese cultivo ensilado. Bueno, esto también entonces otras cuestiones de interpretación, sobre todo las que están allí debajo, sobre el tratamiento a brindar a cada una de ellas. En el punto de definiciones, producción es el incremento de valor de activos biológicos por cambios cuantitativos y cualitativos. No hay ninguna cuestión puntual para mencionar. Lo mismo que el concepto de productos agropecuarios que trae la norma y el de transformación biológica. Simplemente con productos agropecuarios dice que es el producido de la acción obtención de productos agropecuarios. Y este tema, el último de las definiciones, el valor razonable, que dijimos una nueva característica para evaluar bienes generados en la actividad mientras tengan un mercado activo, pueden ser activos biológicos, productos agropecuarios, mientras tengan un mercado activo y se destinan a la venta, es el precio que recibiría por la venta de un activo en el mercado principal o más ventajoso. Y acá hay otra dualidad de expresión de la norma. No se refiere a un mercado activo, se refiere a mercado principal. Entonces, ¿cuál es el mercado principal? El mercado donde entrega comúnmente el productor sus productos para la venta. O más ventajoso en caso que no exista el mercado principal. Esto es aquel donde pueda obtener el mayor precio de su producto. Dice en condiciones de mercado presente, es decir, un precio de salida. Esto hace referencia a que si tomamos un precio futuro, tenemos que descontar los intereses implícitos que ese precio pueda estar influyendo. Por ejemplo, si es un precio a 30 días, deberíamos descontar los intereses hasta el momento de la determinación del valor. No considera los costos de transporte, ya dijimos que forma parte del valor razonable, ni los precios de contrato futuro. Esa es otra cuestión. Yo vendo mi producto con un precio pactado hacia futuro, tengo que tomar para evaluar la producción al momento de la cosecha o al momento de la tenencia los precios actuales, sin interesar el precio futuro que haya tomado. Esa diferencia entre el precio futuro y el precio de mercado que estoy tomando formará parte de otro resultado independiente. Vamos a hacer un ejemplo de valor razonable. Tengo un precio en el mercado de 2.500 pesos, un costo de flete para llevarlo a ese mercado y una comisión del 5% como gastos. El valor neto de realización tomaba todos los conceptos, restando al precio de mercado los fletes, comisiones y gastos. Lo que hace ahora valor razonable es dividirlos a ese precio de mercado, restarle primero los fletes y ese es el valor razonable, y luego a ese valor restarle los costos y gastos que generan o se generan hasta el punto de venta. Con lo cual, el resultado sigue siendo lo mismo. Algunos ejemplos que trae la norma, son 13 en total, sobre los activos biológicos, productos agropecuarios, los resultantes después de su procesamiento, que no vamos a hacer ningún tipo de mención a los mismos. Vamos a ir al punto de reconocimiento. Se va a reconocer un activo biológico, un producto agropecuario, cuando cumpla con las condiciones de activo o con las definiciones de activo y tenga valores o costos a los efectos de su medición. No hay tampoco ninguna trascendencia en esta conceptualización. Sí, en los aspectos de medición, que es una de las cuestiones trascendentales de la norma. ¿Por qué? Porque los criterios de medición, ¿qué condicionan? El valor de los bienes de la empresa. Y el valor de los bienes de la empresa, cuando lo comparamos con periodo a periodo, condiciona el resultado. En definitiva, la forma en que evaluemos un bien determina qué resultado vamos a tener
en un ejercicio respecto de otro. Y aquí la norma divide los productos y activos biológicos que van a estar destinados a la venta y los que van a estar utilizados como proceso de la producción. Vamos a hacer una referencia a los activos biológicos destinados a la venta y después vamos a hacer la resolución de un caso puntual. Hay cuatro puntos en los cuales divide los activos biológicos y productos agropecuarios destinados a la venta y agrega aquellos a ser utilizados como consumo en el curso normal de la actividad. Aquellos que tengan mercado activo, los productos agropecuarios, activos biológicos sin mercado activo en su condición actual, pero siguen en un estado más avanzado, y activos biológicos que no tengan directamente mercado activo. El primero de ellos, cuando existe mercado activo en su condición actual, no tenemos ningún inconveniente, se evalúan a valor razonable menos gasto de venta, indicando nuevamente que no tienen que tomarse los precios a futuro o los precios futuros que se hayan colocado para la venta de ese producto. Tiene que ser el precio de mercado vigente al momento en el cual estoy reconociendo su valor. Los productos agropecuarios se evalúan también a valor razonable menos gasto de venta en el momento de su cosecha o recolección y los que se encuentren controlados por sus productores para su venta. Entonces, que hayan sido entregados a depósito de terceros y mientras tengan el control del activo, siguen siendo productos agropecuarios que se evalúan al valor razonable. ¿Qué pasa con este tema que agregó la norma? En caso de que la entidad que los produce utilice los productos agropecuarios como insumo de su producción agropecuaria o industrial, los mismos se medirán de acuerdo con las normas contables profesionales que fueran pertinentes. ¿A qué se refiere la norma cuando habla de normas contables pertinentes? Algunos autores entienden que la pertinencia obedece a que se trata de un insumo, con lo cual todos estos productos que son cosechados y utilizados en la propia producción tienen que evaluarse a costo de reposición. Nuestra interpretación es otra. Si se usó la conjunción disyuntiva o agropecuaria o industrial, no es lo mismo. Y si un bien se destina a la actividad agropecuaria, para mí cabe la aplicación de valor razonable. ¿Qué sería esto? Nuestra semilla de propia producción, que la destinamos como insumo de propia producción, deberían evaluarse a valor razonable. ¿Por qué? Porque es un insumo que destino a la actividad agropecuaria. En cambio, si la destino a la actividad industrial, aplico costo de reposición. Esto está todo muy tranquilo cuando puedo identificar cada uno de los bienes. ¿Qué hago si tengo propia producción de granos, por ejemplo, para darle de comer a los animales? Lo voy a utilizar en la actividad agropecuaria. Pero a su vez compro granos. No voy a estar diferenciando la existencia al cierre de un periodo. A mi juicio corresponden ser tratados, si van a ser destinados a producción agropecuaria, tomando el valor razonable. ¿Qué va a significar esto? Que voy a tener que comprar grano, y los granos que compro, los compro a costo de reposición, pagando gastos, y cuando evalúe la existencia de un cierre de ejercicio, voy a tomar el valor razonable. ¿Por qué? Porque la totalidad del conjunto fue destinada a la actividad agropecuaria. Si la destino a actividad industrial, aún siendo grano de propia producción, por ejemplo, elaboro producto balanceado, tanto para darle a mis animales como para venderlo a terceros, todo debería ser tomado a costo de reposición, dado que se destina a una actividad industrial, no agropecuaria. La producción de balanceado es una actividad industrial. Pero, insisto otra vez, son puntos de interpretación y controversia respecto de lo que opinan autores con el mismo tema. Activos biológicos donde no existe mercado activo en su condición actual, pero sí existe para bienes más avanzados. Y acá estamos en el problema de medir bienes en el punto de cosecha, antes del punto de cosecha, perdón, donde el principio general es aplicar el valor razonable. Dice la norma, si se usan técnicas de valoración por no existir precios directamente observables, hay que aplicar dos criterios. Valor estimado a partir de una técnica de valoración que arriben a valores de presente o descontado a partir de importes futuros, o costo de reposición. ¿Por qué paso rápidamente
porque en la primera para mí no es una, son dos. Una es utilizar técnicas de valoración que arriben a valor del presente. Para situarnos en tema, ¿qué estamos midiendo? Una planta que aún le falta producir para su cosecha y que tenemos cierre de ejercicio y tenemos que medirla ahí. Cultivo en crecimiento. ¿Qué aplicamos? Antes teníamos que aplicar con el viejo texto de la RT22 5 puntos. Era tomar los flujos futuros de fondos, aplicar una tasa, evaluar los riesgos de cosecha. No lo hacíamos en la práctica. Ahora esta alternativa que nos dice valor estimado a partir de una técnica de valoración que arribe a valores del presente, punto, que me permite que a través de una medición técnica que me dé un grado de avance de la planta, aplique ese porcentaje al valor razonable y la evalúe en crecimiento de ese momento. Por ejemplo, un agrónomo que me diga, estoy con un 60%, 70% del avance de la planta, y establezca sobre la base del precio de mercado un porcentaje similar a ese precio y evaluar la producción y crecimiento a partir de ese valor. O bien aplicar, por eso la conjuncionó, un flujo de fondo descontado a partir de importe futuro, que sería seguir aplicando la vieja técnica de la RT22. Es decir, una vez que el bien está cosechado, traerlo a través de una tasa de descuento al momento de la medición. Son cuestiones también de interpretación. Y en la tercera alternativa, importe estimado que valore el momento presente, el importe que sustituye la capacidad de servicio, que habla directamente de costo de reposición. Uno es un valor de entrada, el otro es un valor de salida. El único que captura la producción generada por una planta en crecimiento es el primero, un valor de salida. ¿Por qué? Porque los costos de reposición no son valor de la planta en crecimiento, son los costos de los insumos que aplicados para que esa planta llegue a ese estadio. Pero las cosas no valen por lo que costaron los insumos, sino que valen por el valor futuro que va a generar una vez que se transforma en un producto terminado. El último párrafo del punto habla que si se encuentra en la parte inicial hay que aplicar costo de reposición, cuando no pueda hacer una medición confiable, y en la parte sucesiva o posterior, cuando pueda hacer esa medición o esa identificación, aplicar las técnicas que vimos con anterioridad. El caso puntual es una planta entonces en crecimiento que siembro, tengo costo histórico, costo de reposición en ese estadio inicial, no tengo problemas cuando cosecho la planta, al momento de la cosecha va a valer el valor razonable, neto de gastos en ese punto. Tampoco cuando vendo o comercializo tengo ese inconveniente, porque voy a tener una medición similar si los precios nos cambiaron, o posterior a la cosecha puedo encontrarme con precios en suba o precios en baja. Eso va a determinar resultados por tenencia, pero no hay problemas en cuanto a la medición o la evaluación. El tema aparece cuando cierro ejercicio en medio del crecimiento de la planta y tengo que aplicar algunas de las técnicas. Costo de reposición o el valor razonable traído a ese momento. Entonces, a un flujo de fondo descontado o la puertita que nos deja abierta la nueva redacción de la RT22 de utilizar una técnica de valoración que arribe un valor del presente, es decir, un porcentaje de avance del cultivo valuado a esa fecha. ¿Cómo se terminan estos problemas de medición que nos podemos encontrar a través de los estados contables? Bueno, si vemos un mapita donde en verde está la siembra, en amarillo el desarrollo biológico y en rojo la cosecha, la mayoría de los cultivos de cosecha gruesa tienen ese calendario anual, los de cosecha fina ese otro. Junio es el mes adecuado para no encontrarnos con problemas de mediciones en crecimiento que son aplicables básicamente a estos tipos de cultivos. O bien, como la producción citrícola, también podremos encontrar plantas que se encuentran dentro de la planta productora, aún no recolectada, y que traigan esos problemas de medición. Bueno, respetando la fecha de cierre de los estados contables a los ciclos biológicos, nos adecuamos tanto a las producciones terminadas como a los problemas de evaluación resultantes.
El último punto de medición de bienes para la venta. ¿Cómo estamos con el tiempo, Hernán? Bien, gracias. Habla sobre activos biológicos que no tengan un mercado activo. Dice, si puede obtener valores de mercado en fecha cercana y estos presentan razonablemente valores de comercialización, aplique valor razonable menos gasto de venta. Busca de todos medios la norma de que se aplique un valor de salida a los efectos de cuantificar bienes que no lo tengan. Y en caso contrario, utilice el costo original. Valores razonables menos gasto de venta podrían entonces servir como base algunas operaciones recientes de bienes similares, algunas referencias de mercado como publicaciones, a los efectos de capturar un valor de salida. Bien, vamos a hacer un ejemplo aplicado a la actividad agrícola sobre la aplicación de la RT22. Este es un balance de suma y saldo al inicio y al cierre del ejercicio. Al inicio del ejercicio solo lo hemos limitado a granos y la cuenta correspondiente o la contrapartida del patrimonio. Y al cierre del año posterior, 30 de junio, con esos saldos que exponemos en las cuentas pertinentes de granos, únicamente granos de soja, tenía el cierre del ejercicio, insumos de producción en existencia, todo dentro de bienes de cambio, dado que están destinados a ser comercializados, no son activos biológicos, y ventas del ejercicio. ¿Qué hicimos en este punto? Ya hicimos el ajuste por inflación, con lo cual, para construir el resultado de producción, lo primero que tenemos que hacer es considerar las cuentas, a mi juicio, considerar las cuentas contables y determinar los balances de suma y saldo ajustados al cierre del ejercicio. Esto nos va a servir para la determinación del impuesto a la ganancia por el método del impuesto determinado, no por el método del impuesto diferido, pero la mayoría de nuestros clientes están contemplados dentro de la resolución técnica 41, con lo cual la aplicación del método diferido es optativa. Luego de determinar las cuentas contables y determinar el impuesto a las ganancias, que nos va a servir a los efectos de la liquidación, hacer el ajuste por inflación. Es decir, ajustar las cuentas de ventas y de costos a moneda de cierre del ejercicio, valorizar las existencias, en este caso, en el ejemplo, los granos de soja muestran un valor de 300.000. ¿Qué significa? Que han aumentado respecto de las existencias iniciales en 200.000 y eso se traduce con la cuenta costo de venta, los 100.000 que están acreditados allí, es en definitiva el mayor valor que tienen el grano al cierre del nuevo ejercicio. Y el tercer paso es construir el resultado de producción de la forma en que lo vamos a hacer ahora en nuestro ejemplo. Una aclaración. Lo que tenemos que hacer ante el ajuste por inflación es actualizar esas existencias que estaban al inicio del ejercicio a moneda de cierre. Esto nos resulta imperativo hacerlo, dado que la ecuación de producción se maneja a través de la comparación de valores de existencia y esa existencia deben obedecer a la moneda de cierre del ejercicio en el cual estamos haciendo el resultado o calculando el resultado. Significa que esos 200.000, en este ejemplo, ya están expresados a moneda del 30 de junio del 2019, que es el balance de cierre que estamos poniendo allí. Si nosotros sacamos el resultado de esta empresa por diferencia de patrimonio, vemos que en su activo tiene 50.000 pesos, 200.000 de granos y 300.000 de granos y 100.000 de insumos, suman 450.000. Lo comparamos con los 200.000 de inicio y el resultado podemos decir, por diferencia patrimonial, que fue 250.000 como surge allí, si no hubo aporte ni retiro de capital, que hubieran alterado la ecuación de resultados. Es decir, teniendo los dos balances ajustados al cierre del ejercicio por inflación,
Este es uno de los puntos de los secuenciales de la RT6 que nos llega a comparar los patrimonios a los efectos de determinar el resultado del ejercicio por diferencia patrimonial. Esto es lo que hace el proceso secuencial de la RT6, de ajuste por inflación. Si sabemos que el resultado es de 250.000, lo que podemos construir es nuestro estado de resultado de la manera tradicional, es decir, al punto de ventas, que para este ejercicio suman la venta de los 3 granos, en este caso 1.000.000 de pesos, descontarle el costo de venta a través de la forma tradicional en que lo hacemos en cualquier tipo de empresa. Existencia inicial más compra menos existencia final. Tenemos que agregarle, como son empresas transformadoras, los costos de producción. Así que a nuestras ventas lo pondríamos el costo de venta calculado como existencia inicial los 200.000, las compras del periodo, que son la compra de insumos. Las empresas granarias no compran granos para vender, compran insumos de producción. Si tenemos una existencia de 100.000 y en nuestros costos de producción aparecen 150.000 de insumos, hemos comprado por 250.000 en el ejercicio, ¿verdad? A eso le restamos los granos que tenemos en existencia, los 300.000 y los 100.000 de insumos. Vamos a hacerlo. ¿Cómo nos quedaría el estado de resultados tradicional? El 1.000.000 de pesos de venta y nuestra ecuación de existencia inicial más compra, más costo de producción, menos existencia final. Fíjense que el costo nos da 150.000. ¿Por qué? Porque son los 250.000 de insumos menos ese 100.000 que estaba acreditado para valorizar la existencia de grano. ¿Está? Bueno, a este resultado bruto de 850.000 le restamos el resto de los gastos, administración, financiación y comercialización, y llegamos a los 250.000. Una vez que tenemos armadito este esquema, que inclusive nos va a servir para las inspecciones impositivas, para demostrar cómo llegamos a este resultado, armamos el de producción. ¿Cómo? Y bueno, acá necesitamos datos productivos. En principio vamos a trabajar con una ecuación de producción que la vamos a traducir también en términos monetarios. Para traducirla en términos monetarios, lo que tenemos que hacer es trabajar con ventas netas. Por eso a nuestras ventas brutas de información contable le vamos a restar los gastos que tenemos contabilizados como costo de comercialización, sin hacer ningún asiento contable, solo teniendo el dato de las ventas netas al cierre del ejercicio. Y trabajamos de esta manera. Necesitamos conocer las cantidades físicas. Bueno, si no conocemos las cantidades físicas, estamos en un serio problema para establecer resultados de producción. Pero estos datos normalmente los tenemos. Si no, no podríamos cuantificar las valorizaciones de las existencias iniciales o finales. Supongamos que sean esos valores y que las ventas de granos que se han dado en el periodo, trigo, maíz, que no tienen existencia ni inicial ni final, le agregamos la de soja. Entonces, planteamos nuestra ecuación de producción, que sirve no solo para la actividad agrícola, sirve para la actividad animal, pollo, cerdo, lo que se nos ocurra. Con esta ecuación de producción, sacamos las cantidades físicas producidas a través de la ecuación. Lo que tenemos al final, existencia final, le agregamos los que vendimos, todo eso ha sido generación de producción, y que le restamos el inventario que estaba al inicio, porque fue producción de un ejercicio anterior, y eventualmente lo que compramos, porque fue producción de otra empresa. Como en granos no hay compra, este valor es 0. Allí llegamos a resultados físicos que valorizados en su momento nos van a dar el resultado por producción monetizado. Inclusive le podemos dar un dato al productor sobre la superficie que sembró, sacar el rendimiento por hectárea que tuvo de los granos. En el segundo paso es replicar lo mismo que hicimos con el asiento de producción físico en términos monetarios. Para eso nos va a servir el importe de las ventas netas. ¿Qué hacemos? Existencia del inventario inicial valorizada, todas las ventas netas valorizadas, los 770.000 que habíamos llegado con anterioridad. Aquí los pusimos neto a trigo, maíz y soja. ¿Qué pasa si solo tenemos una cuenta de gasto de comercialización y no podemos abrirlo? Bueno, una alternativa sería utilizar un prorrateo, asignando a cada uno de los valores de ventas los costos respectivos, o bien tener en nuestro plan de cuenta una cuenta específica de gasto de comercialización para cada grano vendido. Cuestiones que
bastante difícil hacerlo. ¿Qué pasa si tenemos camión propio y las trasladamos por nuestra cuenta? Tendríamos otro problema de cuantificar cuál es el costo de transporte que tenemos que asignarle a cada una de las producciones. Bueno, son temas que aparecen en la práctica. En definitiva, si lo hacemos a través de un prorrateo y obtenemos ventas netas, la situación sigue siendo válida a los efectos de cuantificar el valor de las ventas netas del periodo. Con lo cual, el primero que obedecía al mismo esquema del resultado de producción físico que sacamos con anterioridad, no lo llamamos resultado de producción, lo llamamos resultado global. ¿Por qué? Porque esa valorización tiene variaciones de precio y esas variaciones de precio son resultados por tenencia que hay que despejarlo. Fíjense si a esa valorización que llegamos de 870, si nosotros le restamos el resto de los gastos, vamos a llevar al resultado del ejercicio a los 250.000 que ya habíamos sacado de las dos formas anteriores, por diferencia patrimonial y por el estado de resultado tradicional. Significa que la construcción de ese resultado por producción y por tenencia que contiene ese resultado global monetario está bien realizada. ¿Cómo despejamos entonces la parte de producción? Y para eso nos basamos en el resultado físico que habíamos tomado con anterioridad. Esa producción física de granos que obtuvimos a través de la ecuación de producción, ahora la valorizamos. En este caso he tomado precio de cosecha, pero podríamos haber tomado precio de venta, de las ventas netas, y allí nuestra producción nos arroja un valor de 800.000. 800 menos 870 que habíamos sacado como resultado global, nos da el resultado por tenencia de las ventas. Y allí cerramos el esquema. Hacemos el asiento de producción, eliminando la cuenta de costo de venta de 100.000 que habíamos acreditado solo a los efectos de compatibilizar los saldos de cierre de las cuentas de existencia de grano del periodo. Y utilizamos costo de venta, la sumatoria de 77 más los 231 más los 462 nos da los 770. ¿Eso qué va a hacer? Que costo de venta neutralice el efecto de venta y quede solo producción reflejando el ingreso del periodo. Acreditamos producción de trigo, de maíz y de soja en el ejemplo, y resultados por tenencia, cerramos ese asiento y construimos nuestro balance de RT22. ¿Dónde empezamos? Normalmente de atrás para adelante, haciendo el cuadro, el anexo de gastos. Allí vamos a tener desagregados por funciones, los costos, y costo de producción y gasto del periodo. Construimos el anexo de costo de venta, que ahora tiene una modificación. ¿Por qué? Porque a la existencia inicial y compra menos existencia final, ¿qué tenemos que agregarle en producción? Tenemos que agregarle a los granos producidos, el valor de la producción y el valor de los resultados por tenencia. Eso nos da 770.000, que es el valor de las ventas netas. En los insumos de producción hacemos lo mismo. Compra, existencia inicial más compra menos existencia final. Y aquí hay una digresión respecto a otros autores. Algunos autores calculan el costo de venta de los insumos, no enviándolos antes al costo de los insumos en estado de resultado, sino a través de este anexo. Ahora, si lo hacen así, este anexo total, los 770, no se van a corresponder después en el estado de resultado con el valor del costo de venta que iguala a la venta. Este es el anexo de costo de venta. Yo lo llamaría costo de conciliación o anexo de conciliación de resultado de producción. El otro anexo, el nuevo anexo que tenemos que hacer con la RT22 es el anexo de producción. Ya tenemos la producción valorizada a 800.000 y solo colocamos los costos de producción que nos brinda el anexo de gastos del periodo. Y ahora construimos el estado de resultado. Producción en el primer término, ventas brutas, que es la que tenemos que contabilizar, por eso no tuvimos que hacer ningún asiento cuando calculamos ventas netas, seguimos teniendo las ventas brutas en el balance, y le restamos el costo de venta que viene del anexo anterior, los 770 que nos había dado la construcción de ese anexo de costos.
Esa diferencia de 230 se va a neutralizar con los gastos de comercialización. Restamos el resto de los costos y llegamos al valor de 250.000. El estado de situación patrimonial, el balance, nos muestra también por diferencia patrimonial el resultado final obtenido y se trata de una cuestión de meramente de exposición. Insisto con la metodología de calcular un anexo de producción físico, nos sirve para todas las actividades productivas que nos imaginemos. Y luego, con la misma metodología, el valorizado. Teniendo en cuenta que cuando hacemos el valorizado tenemos dos conceptos. Tenemos producción y tenemos resultados por mediciones, resultados por tenencia. Luego hay que desagregar uno y otro. Hay otros métodos para conseguir o obtener el resultado por tenencia, solamente lo mostramos. Una segunda alternativa, el método de existencia teórica o el método del informe 19. Ambos llevan al mismo valor, o un cuarto método mucho más exquisito, por así decirlo, donde identificamos en cada uno de los momentos en que se generan los resultados por tenencia, que son el momento del vender y el momento de la existencia inicial, cada uno de los momentos en que fueron generadas las actividades y por comparación con su evaluación final, llegar al mismo resultado de 70.000. Observen que el primer método, el más sencillo, parte de una determinación global, le sacamos producción y después por diferencia obtenemos tenencia. Y punto, y se terminó el tema allí. Si queremos avanzar en la explicación del resultado por tenencia, podemos tener tiempo para entretenernos. En ganadería, en los ciclos continuos de crecimiento, el proceso de producción no se da en forma instantánea como una cosecha. El animal viene alimentándose durante todo el tiempo y está ganando kilos. Por eso, nuestro criterio, nuestra sugerencia es tomar para el resultado de producción animal un precio promedio del observado durante todo el proceso de engorde. ¿Cómo sacamos este precio promedio? Precio de mercado en cada uno de los momentos en el cual el animal ganó peso. Todo traído o llevado a moneda de cierre, a los efectos comparativos. Este grafiquito que dice que la producción del animal, 220 kilos, que ganó por diferencia entre los 420 que tenía al final y los que tenía al inicio de 200, no valen 60 pesos. Valen en el conjunto del animal, pero fueron generados en un contexto de variaciones de precio que bien deben ser capturados por separado. Ustedes me dirán, entonces, si la producción vale 50 pesos y el animal vale 60 pesos, ¿cómo compatibilizamos ese valor de la producción? Esa diferencia es un resultado por tenencia. Y es claro que sea así, porque si se dio en un contexto de suba de precio, ese mayor valor entre 50 y 60 está reflejando lo que hace el propio productor. Cuando uno tiene un engorde, un novillo en crecimiento y los precios están en suba, lo retiene un poco más. ¿Por qué? Porque no solo gana kilos, sino que gana precio. O sea que implícitamente está pensando en un resultado monetario. ¿Cómo se captura? Lo pongo como divergencia porque algunos autores o la mayoría toma el precio de cierre del ejercicio. Pero hay otras alternativas. ¿Cómo se captura el resultado de producción? Bueno, esta planilla que mostramos acá también parte de la existencia al cierre más ventas y le restamos la existencia al inicio y las compras. Pero ¿qué pasa en la actividad animal? El crecimiento biológico lleva a que los animales pasen de categoría. Por eso se agregan más salida de pase de categoría y menos entrada de pase de categoría, como si fueran unas ventas o compras internas dentro de cada una de las categorías del animal. Esto refleja el resultado por producción de cada categoría y luego multiplicado por el precio de cada una de ellas, lograr el resultado o la valorización por producción. Hay un resultado de recategorización que es el que se da por pase de categoría. Cuando un animal crece, normalmente tiene un precio inferior a la categoría anterior. Y eso podría reflejarse en ese resultado de recategorización. Si no, concluimos el valor de la producción hasta el primer estadio, hasta el monto de los 910.000 y toda la diferencia va a ser resultado por tenencia del ejercicio.
Bueno, me quedan 2 puntos por desarrollar. El tema de la medición de reproductores. Acá hay 3 alternativas: que tengan mercado activo, que no exista mercado activo en su estado actual, pero sí en una etapa anterior, o que no tengan un valor de cotización. El primero, reproductores con mercado activo, nos preguntamos en todas sus etapas biológicas, y recordamos la definición de reproductores, desde su categorización como tales por la entidad. Y acá lo que se aplica es costo de reposición en el mercado. Bueno, tanto para los adquiridos como los producidos, reproductores de propia producción se deben evaluar a precio de costo, al costo de reposición. Y no se amortizan, porque si tienen precio de mercado, el animal se conceptualiza como un valor en cada uno de los momentos en los cuales estoy evaluando, con lo cual no aplico ningún tipo de amortización. Dejamos abierta entonces la disyuntiva del criterio de establecer respecto de las otras etapas biológicas donde el reproductor se está desarrollando, y no lo voy a destinar a reproducción, o lo puedo destinar a reproducción a venta, de aplicar el valor razonable, un valor de salida para esas categorías en crecimiento. Animales reproductores sin mercado activo, pero sin una etapa anterior, evaluarlo a costo de reposición del bien al inicio, neto de amortización acumulada. Lo mejor para esto es explicarlo con un ejemplo. Compra un reproductor en 80.000 pesos, tiene un valor residual por la venta una vez que lo saque como reproductor, estado por lo que pesa por su precio de mercado, neto, valor razonable neto. La diferencia es el valor amortizable. Lo compré hace 3 años, lo tengo con una vida útil de 5, hace 2 años, lo tengo con una amortización de 11.200, para el segundo año va a valer el valor del animal al inicio, menos la amortización del periodo del reproductor, nos da la valorización que tiene el segundo año, tomando siempre el valor de un reproductor al inicio. En el próximo año, cuando valorice nuevamente el reproductor, tendré que tomar lo que vale un reproductor nuevo al inicio del ejercicio y restarle las 2 amortizaciones transcurridas. El último punto de reproductores: cuando no tenga mercado activo, el ente procurará información que permita determinar su valor razonable. Y ponemos un signo de admiración, porque acá cambió el criterio otra vez la norma. A reproductores admite ahora que se evalúen al valor razonable, no a costo de reposición, cuando el reproductor no tenga mercado activo. En caso de no obtenerlo, el costo original. Estas son las dualidades que tiene la RT46. El proyecto original hablaba sobre valor razonable para todos los reproductores. Después se modificó la norma y llegamos a esa dualidad de exposición o determinación. Y el último punto dice que con posterioridad a la medición inicial se puede aplicar el modelo de revaluación de la RT17. Entiendo que se puede aplicar para todos los casos de reproductores, si bien la norma está muy atadita al último párrafo y parecería que solo se refiere al mismo. Mi interpretación es que podría aplicarse el modelo de revaluación para todas las categorías de reproductores. Bueno, plantas productoras la pasamos rápidamente y además ya nos hemos explayado respecto de la misma. Las mediciones iniciales al costo original. Las mediciones posteriores podemos aplicar el modelo de revaluación y a partir de allí comenzar a amortizarlo. ¿Qué pasa con las plantas productoras que estaban de la vieja RT22 o el texto anterior? Recuerdan que había 4 estadios de medición. Se evaluaba al costo de reposición en cada una de esas etapas. ¿Cuál sería el valor original ahora de esas plantaciones? El último valor que se tomó como costo de reposición, no el costo original de implantación de esas plantas productoras. El punto de otros aspectos habla de contratos de venta a futuro. Cuando haya intención de cancelar la obligación con la entrega de los productos, es el único punto donde se van a reconocer si son onerosos, es decir, que el costo de la obligación de cancelación sea superior al valor que tienen los activos que tengo que entregar. A ver, tengo un contrato de entrega obligatoria de bienes biológicos, tengo en mis activos los granos y su valor es inferior a la obligación que tengo que cancelar. En ese caso sí tengo que reconocer el contrato.
En el caso contrario, de que los bienes valgan más de lo que tengo que cancelar, no se tienen que contabilizar. Se trata, en definitiva, de una medición del pasivo. Bueno, de subsidios estatales solamente el reconocimiento cuando sean exigibles las obligaciones de cumplimiento. No es práctica de nuestras empresas locales. Y vamos al último punto, a la exposición. Allí se abre un nuevo interrogante sobre entonces poner producto agropecuario únicamente a los productos agrícolas. Si la posición es que los terneros son animales vivos y tienen que calificarse como activos biológicos, o la otra posición, que es la que considero razonable, de que aun siendo animales vivos corresponden conceptualizarse dentro de la producción de las empresas ganaderas e ir a este rubro de bienes de cambio. Miren, la norma internacional no tiene bienes de cambio ni activos biológicos, tiene solo activo biológico. ¿Por qué la norma nacional no toma activo biológico y dejamos este problema de medición, de ponerlo en uno u otro lado, de acuerdo a estas consideraciones? Las plantas productoras van dentro de bienes de uso, pero en un rubro separado de bienes de uso. Y activos biológicos puede ser corrientes o no corrientes, donde hay obligatoriedad de desagregar si están en producción, en desarrollo o terminado. Cuando me encuentre con un flujo de fondo para evaluar producción en crecimiento, aplico el grado de incertidumbre que tengo en la determinación de esos flujos de fondo, lo tengo que informar en nota de los estados contables, lo mismo que medición de un mercado que tenga limitaciones para ser considerado como un mercado activo. Del estado de resultados restan los ingresos de producción, o el concepto de producción que reafirma que es una variación patrimonial no vinculada con los costos incurridos. Todo lo que evalúa el costo no representa crecimiento biológico. Solo el crecimiento biológico está expuesto o está determinado con la utilización de valores de salida. Y esto explícitamente lo dice el estado de resultados. Y hay que desagregar la composición del resultado de producción a través de estos conceptos. Valorización registrada por activos biológicos, en el caso de nuestros granos producidos iría ese valor allí, desvalorización de activos biológicos y costos atribuibles a la transformación biológica. Bueno, la fecha de vigencia a partir de estados contables iniciados el 1 de enero del 18, el 31 de diciembre del 18 tuvimos que aplicar la RT 46 y vamos a la etapa de conclusiones con una foto de nuestro puente entre Reconquista y Avellaneda, puente viejo, paralelo a la ruta 11, que con esta foto nocturna está muy bonito así. Bueno, mejoras en la redacción, ha simplificado muchos términos del anterior texto de la RT 22, en ese sentido lo ponemos como una suma favorable a la comprensión global de la RT 22. Simplifica en muchos aspectos la medición. Antes había una secuencia de pasos tanto para las plantas productoras como para los cultivos que estaban en desarrollo y ahora se ha simplificado bastante, pero sigue con esta falencia que ya la hemos hecho notar. Nuestra federación tendría que tener, cada vez que dicta una norma, fundamento de lo que escribe, decir por qué está una norma escrita de esa manera e inclusive agregarla con ejemplos para que la interpretación de los profesionales de esa norma no lleve a todas estas discrepancias que hemos señalado recién respecto de los criterios de medición a seguir. Hay cuestiones sin resolver en el tema de los plan canje de insumo por producto o la determinación de pasivos en especie y como fortaleza sigue nuevamente la reafirmación del resultado de producción como el principal componente del generador de valor en las empresas con actividad agropecuaria. Bueno, gracias y estoy dispuesto a las preguntas de ustedes. Bueno, agradecemos la sólida exposición del contador Rudy y vamos a dar inicio a las preguntas. Ahí están las colaboradoras para acercarlas. Ya tenemos una. La pregunta es la siguiente. Un acopio
que tiene granos de su propiedad. Parte de esos granos los recibió por operaciones de canje comerciales y otro fruto de su actividad de propia producción. ¿Cómo evaluaría cada una, digamos, de las existencias de grano al cierre del ejercicio? No entiendo bien lo que significa que recibió por canje de propia producción. Entiendo que ha hecho operaciones de canje entregando insumos y ha recibido grano en consecuencia. Bien, a mi juicio, si ya están en planta de acopio y van a ser destinados a la venta, deberían valorarse a valor razonable. A valor razonable. Y las diferencias que tenga entre lo que he contabilizado como la recepción de grano respecto de los insumos, considerarla como un resultado monetario. Un resultado que iría a tenencia. Y lo de propia producción, a valor razonable. A pesar de ser entrega a una planta de acopio, sigue estando en mi poder y luego lo voy a comercializar. Aplico valor razonable. Y las diferencias que obtenga de ese grano en el momento de la cosecha con respecto a la venta, considerarlo como un resultado de tenencia. Exactamente, sí. Para el resto de la actividad de acopio, que es compra y venta, es una actividad comercial, no agropecuaria, solamente lo de propia producción. Para propia producción, sí. Bien. Otra pregunta dice, un propietario rural que tiene un contrato de aparcería debe incorporar en su activo las cementeras. En principio no. Lo que en el contrato de aparcería, si va a porcentaje del grano, el riesgo de la actividad depende del productor aparcero, del que está desarrollando la actividad. Normalmente en el contrato de aparcería se entrega el suelo, la tierra, podría pactarse alguna entrega de algunos insumos, de algunos laboreos, y después se participa con un determinado porcentaje al final de la cosecha. Pero mientras tanto, si hay cosecha, va a recibir ese porcentaje pactado, y si no hay cosecha va a recibir cero. Con lo cual, la cementera en desarrollo queda solamente para el aparcero tomador, el que tiene que evaluar esa cementera en crecimiento. Bien. Esta acá dice en forma genérica, y realmente genérica. Dice, diferencias de evaluación entre la RT22 y evaluación para el impuesto a las ganancias y impuesto a los bienes personales. ¿Fuiste vos? Tenemos hasta las 2 de la tarde. Seguimos hasta las 3. En algunas actividades sí coinciden, la actividad de granos, el valor de mercado que tengo que aplicar, o en la actividad invernada, en animales con destino al engorde. Allí coinciden las mediciones. Después en el resto prácticamente tengo diferencia casi en todo. Sobre todo en los rodeos de cría con los vientres, que tengo que aplicar un determinado porcentaje para la medición. Si estoy dentro o fuera de zona central ganadera, los distintos criterios que tengo de aplicación. Y la RT22 va por otro camino. Busca medir siempre al valor de mercado y eso me genera diferencia. Las tengo que tener bien claritas y bien especificadas porque normalmente nos trae problemas en las inspecciones impositivas. Pero por eso insisto con hacer esa construcción del estado de resultados a través de la conciliación, hacerlo en forma tradicional de como lo hacíamos antes, que eso lo va a entender bien el inspector, porque aparecen los criterios de evaluación y sobre todo de determinación del resultado bien clarito para ellos. Y después hacemos el asiento de producción. Bueno, acá hay otra. Dice, ¿qué documentación de respaldo sería la mejor para que el ente manifieste el cambio de categoría a reproductor, o sea, animal reproductor, y respecto a la mortandad? Y otra pregunta, ¿cuál sería la tasa de descuento para el flujo de fondos de cementera? Imagino que, bueno, alguna tasa de descuento propia para hacer ese descuento. Respecto a la documentación, bueno, al menos en la práctica como nos manejamos donde trabajo, son con planillas de Hacienda y con partes diarios donde nos viene informado el establecimiento cuando se ha producido la mortandad.
si queremos manejar la empresa en términos de gestión y declarando las mortandades reales del periodo, ¿verdad? No vamos a registrar los cueros de los animales muertos, es imposible. Así que a los efectos de capturar información confiable para la empresa, al menos los que nos basamos en la práctica, no hay ninguna certificación respecto de ello. Y respecto de los reproductores, bueno, eso depende del destino que le dé cada empresa a los animales que está produciendo. Si lo va a destinar como reproductor, los machos enteros ya quedan destinados a otro rodeo que no sea el propio, porque si no habría problema de consanguinidad con las hembras de propia producción. Lo tiene que destinar a otro establecimiento, si tiene el mismo productor, o a la venta como reproductor. Allí, para mí, justamente, el reproductor es una actividad de cabaña, se llama eso. La actividad de cabaña, el reproductor es un producto terminado. Sin embargo, para la conceptualización de algunos autores es activo biológico. Se lo tendríamos que tomar como un activo biológico terminado y a pesar de que los tenemos a la venta, no es un producto agropecuario. Bueno, son posiciones en ese sentido. ¿La otra era? No, la otra es mía. Pero había una más, me parece. No. Ah, la tasa de descuento, perdón. La tasa de descuento. Gracias. Bueno, necesitaría una lechuza y una bola de cristal acá adelante para sacar. La construcción que hacía en el anterior texto de la RT22 era una tasa de descuento que no tomara en cuenta los riesgos de desarrollo biológico, los riesgos de precio que ya estaban capturados en forma separada, y esa tasa debería no considerar los efectos del impuesto a la ganancia y solamente limitarse al costo del dinero. Así estaba escrito, era inentendible. Yo estimo que hay que aplicar una tasa real. ¿Cómo una tasa real? Una tasa nominal descontada con inflación y esa tasa nominal aplicarla para descontarla al momento que estoy utilizándola o calculando la evaluación. ¿Por qué utilizo una tasa real y no una tasa nominal? Porque en principio son bienes no monetarios, son no afectados por el proceso de inflación, con lo cual la aplicación de una tasa nominal no sería adecuada en este caso. Recuerden que la tasa real no es la diferencia entre la nominal y la tasa de inflación, sino la capitalización de la tasa nominal descontada por la tasa de inflación. El cálculo da parecido, pero no lo mismo. En definitiva, utilizaría una tasa real sobre la base de una tasa de mercado y la inflación del periodo, o inflación proyectada. Te escucho, Hernán. Sí, no, tiene que ver con la introducción de la posibilidad de aplicar el modelo de revaluación en plantas productoras y animales reproductores. ¿Qué, dada tu experiencia a través de los años, qué viabilidad le ves de estas mediciones en la práctica profesional? Miren, este tema lo trataba muy claramente Eduardo Pailé cuando se refería a que no tiene sentido valorar una planta productora al costo. Yo planteé un árbol, una hectárea de una plantación frutal y al lado hice la misma con el mismo costo y una me rinde 1000 kilos y la otra me rinde 500. Pues son temas biológicos los que están metidos allí. Las cosas no valen por lo que costaron y nuestra norma evalúa al costo. Las cosas valen por la generación de futuros ingresos que pueda llegar a tener cada uno de los bienes. Es mucho más costoso, es mucho más trabajoso, pero es la forma de representar el crecimiento vegetativo, el crecimiento biológico de plantas y animales. Y hay un trabajito que hemos hecho, hemos planteado, tomando el informe 33 de evaluación de plantas forestales, donde aplica un criterio de utilizar la tasa interna de retorno como la tasa del flujo con el cual voy a descontar esas plantas en producción. Así que podría tomar a largo plazo, una planta productora de frutos puede durar 10, 15 años, tomar la tasa interna de retorno, hecha sobre la base de ¿qué? De los flujos positivos que pienso que va a generar la planta hasta el final de su periodo, menos los costos hasta ese momento. Y traerla a cada uno de los momentos de la medición, aplicando esa TIR. Esa TIR del periodo es para cada actividad puntual la que mejor responde como tasa de descuento en la medición de plantas productoras. Bien. Bueno, no habiendo más preguntas, le agradecemos muchísimo a Enrique por su presencia y reiteramos el aplauso.